las va a presentar. Y en cuanto termine de presentarlas, ya la cámara le vamos a enseñar a ella primero que se va a presentar, que el enemigo va a hacer solo él, ¿vale? Y luego te dará el curso. A ver, ¿cómo pongo? ¿Listo? ¿Listo, Leo? ¿Sí? ¿Listo? Sí. Te vamos a avisar, Carlita, ¿eh? ¿Ya salió? ¿Sí, verdad? Sí, está el micrófono activado. Sí. Sí, no, sí. Está apagado. Está apagado. ¿Ya? Muy buenas tardes. Como parte de las actividades de la Cátedra Cervantina UG, les damos la bienvenida al conversatorio Rescate de la Música Mexicana Decimonónica, donde se platicarán los aspectos históricos y contextuales de obras y compositores representativos de la música mexicana decimonónica. Este conversatorio será abordado por la doctora Aurea Maya y la doctora Laura Reyes. Aurea Maya, doctora en Historia del Arte por la UNAM y desde 1991 investigadora del Centro Nacional de Investigación Musical Carlos Chávez. Se ha especializado en la ópera y la zarzuela en México durante los siglos XIX y XX. En particular, de los compositores mexicanos Zenobio Paniagua, Melesio Morales y Antonio María y Carlos. También es especialista en la catalogación de archivos musicales. La doctora Laura Reyes, recientemente graduada del doctorado en Artes Musicales del College Conservatory of Music de la Universidad de Cincinnati, durante el 2022 y 2023 fue directora asistente de la Manson Symphony Orchestra y la Seven Hills Community Orchestra, ambas en Ohio, Estados Unidos. También en el 2022 fue directora asistente de la Orquesta de la Cámara de Cincinnati. Su experiencia abarca también su investigación y colaboración al rescate de la música mexicana del siglo XIX, a través de arreglos para el tipo de ensamble denominado Harmony Music, con el proyecto Ecos del México del siglo XIX. Sin más, les cedo el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a todos los presentes aquí y a todos los que nos acompañan vía online. Gracias a la Universidad de Guanajuato y gracias a la Cátedra Cervantina por este espacio en el que vamos a estar exponiendo de una manera un poco informal nuestra experiencia en torno a la música de los compositores del siglo XIX, compositores mexicanos. Quiero darle la bienvenida a este conversatorio a la doctora Aurea Maya. Un aplauso, por favor, para ella. Con la que he tenido el gusto de compartir información desde mi periodo de investigación para el doctorado y que fue de invaluable ayuda. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy nos toca estar aquí compartiendo. Entonces, sin más ni más, les doy el micrófono. Aurea. Muchas gracias. También agradezco a la Cátedra Cervantina. No sé si... Sí, se oye, pero no sé allá, ya se está escuchando. Muchas gracias. Gracias a todos los que aquí están presentes, allá en casa, en sus oficinas. Y para mí realmente es un gran gusto estar compartiendo esta mesa con Laura, que conocí durante el confinamiento. Y en el confinamiento se dieron cosas verdaderamente maravillosas, también otras muy trágicas, pero esta es una de ellas y nuestra confluencia sin duda fue la música mexicana del siglo XIX. Así que hoy estaremos a una manera de conversar sobre lo que más nos apasiona a las dos, que me da mucho gusto que los jóvenes como ella incursionen, volteen a ver la música mexicana del siglo XIX. Bueno, y entonces voy a empezar introduciendo lo que fue parte de mi proyecto y que es todavía un proyecto que está vigente, que se llama Ecos del México del siglo XIX. Este proyecto está dedicado al ensamble Harmony Music, tipo Harmony Music, que lo que fue una tradición
en Europa, sobre todo, en el que diferentes óperas, ballets, música sinfónica se arreglaba para un ensamble de alientos entre 6 y 10 alientos. Ese tipo de ensamble se llamaba Harmonie Musik o Harmony. Entonces, principalmente se da este tipo de ensamble en Viena y tenemos uno de los primeros registros de este tipo de ensamble en 1782, que fue llamado Kaiserlich Königliche Harmonie. Y trabajaba para el emperador Joseph II en Viena. Entonces, al mismo tiempo, en 1782, hay un registro de Mozart escribiéndole a su padre un poco en tono de queja, diciendo que si no se apura él mismo a hacer un arreglo para Harmonie Musik de su ópera del Rapto del Serrallo, muy probablemente algún otro arreglista le iba a ganar y con eso le iba a ganar, pues obviamente el estímulo económico, ¿no?, que iba a conllevar este tipo de arreglo. Ahora, estos arreglos eran muy comunes porque funcionaban un poco como una grabación en la época. Como no había, obviamente, CDs, ni casetes, ni nada de esto, entonces, ¿cómo la gente recordaba las óperas que escuchaba? Entonces, esta era una parte importante del rol de este tipo de ensamble y de los arreglos. Entonces, cuando Mozart o cualquier otro compositor presenta alguna ópera, rápidamente los arreglistas, que normalmente eran los oboístas, hay 2 oboístas muy destacados que hicieron varios arreglos para este tipo de ensamble, que fueron Johann Wendt y Joseph Trubency. De ellos todavía hasta hoy nos han llegado varios arreglos y normalmente el ensamble fue para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 cornos francés y 2 fagotes. Ya con el tiempo se agregan también flautas y, como dije al principio, podría ser cualquier otra combinación entre estos instrumentos. Entonces, es una tradición que dura bastantes años y el último registro que existe como tal de este ensamble es hasta 1840, en el que esta popularidad del ensamble cae y los compositores empiezan a componer directamente para doble quinteto de alientos y no tanto depender de arreglos o transcripciones. Otra función muy importante del Harmonie Musik fue que este tipo de ensamble sonaba las melodías de las óperas para la gente que no podía acceder a ir a una presentación de ópera. Esta fue también una de las partes importantes que no llega a México. Cuando hablamos del siglo XIX, hablamos de la ópera italiana, de mucha ópera, casas de ópera italiana que vinieron, pero Harmonie Musik no alcanzó a llegar aquí a México. Entonces, quiero continuar con ahora. Sí, ahorita queremos mostrar un ejemplo de cómo, a ver, Cierto. ¿no? Sí, la primera audición que vamos a escuchar es precisamente un arreglo del tiempo de esta tradición de Harmonie Musik y es de Mozart, precisamente de la flauta mágica, de una ópera muy conocida de Papageno, y vamos a escuchar un poquito. Bueno, debo decir que es Laura Reyes dirigiendo Harmonie Musik México, que ella se ha dedicado a precisamente recuperar este ensamble y hacer, digamos, estos arreglos para la música mexicana del siglo XIX. Déjenme que le moví mal, permítanme, ahí está. ¿No? ¿Cómo se difundía la ópera en México en el siglo XIX? Bueno, por supuesto, el teatro era el lugar por excelencia, pero en las alamedas, en las plazas públicas, la Alameda allá en la Ciudad de México es este gran parque arbolado, ¿no?, que está en una orilla, en ese tiempo, en una orilla de la ciudad, y generalmente se programaba música en la Alameda, como dice este anuncio del periódico, a todo lo largo, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX. Vean que
estos periódicos nos revelan algo muy importante porque incluyen los programas. Y si ven en el número 2, dice dúo de El Barbero de Sevilla de Rossini. Es decir, estos mismos ensambles de viento, eran algunas bandas, van a hacer estos arreglos precisamente recuperando valses, chotices, ¿no? Porque también se bailaba, a veces también en el parque, como hoy suele ocurrir en las plazas, ¿no? Y también se incluía la ópera. Debo de decir que hay un ejemplo, a veces no sabemos la dimensión verdaderamente de lo que significó la circulación de la ópera en las ciudades. En el caso, hay un pequeño lugar en Oaxaca que se llama Chazumba, que tiene una parroquia que conservó el archivo de música. Y en ese archivo hay un grupo de investigadores que se ha dedicado a catalogarlo. No lo van a creer. Hay un arreglo de una ópera mexicana de Catalina de Guisa, que hablaremos más adelante, hay un arreglo para banda. Entonces, ¿qué significó no solamente Catalina de Guisa, sino las óperas que hasta en el archivo parroquial de un lugar tan lejano hoy, del centro de la Ciudad de México, ahí también se hacían las óperas, bueno, los arreglos de ópera. Si bien el Harmony Music no llegó a México, la idea del ensamble de vientos sí se practicó en este país y es algo que Laura ha adaptado a precisamente la música mexicana. ¿Qué significó la ópera en el México del siglo XIX? Más que considerarla un entretenimiento, una diversión, vamos a un concierto porque nos gusta divertirnos, pero en el siglo XIX la ópera sirvió como un instrumento civilizatorio. ¿Qué quiere decir esto? Al hacernos independientes, buscamos reflejar que estábamos a la altura de los países europeos que eran nuestro modelo. En el caso de la década de 1830, hacia 40 también, Lucas Alamán, que por cierto nació aquí en Guanajuato, fundó el Banco de Fomento. ¿Qué fue el Banco de Fomento en ese momento, en el siglo XIX? Un lugar que prestaba dinero para los empresarios, para poner industrias, el fomento de la industria. Por otra, eso fue un instrumento civilizatorio, por supuesto. También otro elemento civilizatorio fue la luz eléctrica, ya hacia fines del siglo XIX, ¿no? La incorporación de la luz, no solamente en los interiores de las casas, de los teatros, sino también de las calles, el alumbrado público. Otra cosa fue el ferrocarril, que hacia también fines del siglo XIX, pues la extensa red de ferrocarriles permitió comunicar de forma más rápida, bueno, a veces no sabemos qué tan rápida, ¿verdad? A los diferentes lugares, pero sin duda más rápido que una diligencia, sin los peligros que implicaba eso. Pues bueno, la ópera, este arte musical, se va a insertar precisamente en el México del siglo XIX como un instrumento civilizatorio. No solamente era ir a ver una ópera específica, sino era ir a compartir, a socializar y a sentirnos que éramos igual que los europeos porque teníamos ópera. En la imagen tienen un cuadro muy bonito, es muy conocido, de Pedro Gualdi, un escenógrafo que llegó en la década de 1830 a México a hacer las escenografías de las óperas y pintó este cuadro al óleo del interior del Teatro de Santana, porque lo manda a construir Antonio López de Santana. Recibió varios nombres a lo largo de la historia del siglo XIX y finalmente lo conocemos como el Teatro Nacional, que fue demolido hacia principios del siglo XX bajo el régimen de Porfirio Díaz. En este contexto, cuando se inserta la ópera compuesta por mexicanos. Va a ser hacia mediados de siglo, 1859, cuando Zenobio Paniagua, un compositor nacido en Tlalpujahua, Michoacán, de formación prácticamente autodidacta, va a componer Catalina de Guisa, que es considerada la primera ópera mexicana que pudo verse estrenada en el Teatro Nacional y en un momento muy difícil de la vida del país, en plena guerra de reforma. Hubo otros intentos anteriores, sí, por supuesto, sin embargo, Paniagua logra en el México independiente y este hecho influyó de forma fundamental para que sus alumnos
continuaran componiendo, en el impulso de componer óperas y buscar representarlas. Laura y yo les digo que nos conocimos en el confinamiento. Ella estaba trabajando su tesis doctoral sobre Melesio Morales, sobre Hildegonda, y con el paso del tiempo, pues bueno, ya nos conocimos y hemos seguido en contacto, y hace muy poco le compartí que estábamos haciendo junto con Ópera Nuestra Herencia Olvidada, que también es una iniciativa cultural de dos jóvenes músicos mexicanos. Estábamos editando las canciones de Zenobio Paniagua. Le regalé la edición, el disco que también se hizo al respecto. ¿Y qué es lo que hizo Laura? Hacer un arreglo en Harmony Music. Y es una manera diferente de apreciar la música, sin embargo, yo digo de difundir también, contribuir en esta difusión de la música mexicana del siglo XIX desde otras dotaciones. Vamos a escuchar los dos ejemplos. La canción con Ana Rosalía Ramos y Fernando San Martín de A la Fiera Muerte, con letra de Ignacio Rodríguez Galván, uno de los escritores mexicanos, tal vez el más importante del romanticismo mexicano. Acuérdense que el romanticismo refleja la nostalgia, el dolor por el amor perdido, la melancolía, y digamos que decía Baudelaire que la más romántica de todas las artes era, por supuesto, la música, porque no necesitaba de palabras. Entonces, vamos a escuchar primero la canción para canto y piano, ahí está la letra, para después escuchar el ensamble, el arreglo que hizo Laura. Ay, perdón. Hasta ahí, un fragmento nada más. Ahora, sí, bueno, en cuanto yo tuve en las manos este nuevo la nueva edición junto con el disco de Zenobio Paniagua, fue como el clic perfecto, porque todo el proceso de búsqueda de música me llevó bastantes meses y no siempre tenía suerte. Una cosa es contar con información. Hay un catálogo que me sirvió de mucha ayuda, que precisamente editó Aurea, que es el catálogo del archivo Ceballos Paniagua del CENIDIM, que fue editado en el 2001. Entonces, este catálogo me sirvió como base para encontrar música de Paniagua, pero fue uno de los mejores regalos que recibí este año, quizá el mejor, porque de verdad me gustó mucho esta pieza y dije, bueno, es un poco difícil, es un gran reto transcribir música para alientos que viene de piano. Es mucho más fácil de una versión orquestal, pero en este caso, y por el tiempo, también estuve muy apoyada por un colega compositor y él fue el que hizo el arreglo para esta pieza que vamos a escuchar a partir desde donde entra la letra. Vamos a escuchar.
¿Quiénes interpretan? Decía algo más de... ¿Quiénes interpretan? Interpreta el ensamble, bueno, este proyecto de Harmonie Musique empezó en Estados Unidos y después, una vez que lo metí aquí en México, lo metí como un proyecto de el sistema de apoyos y proyectos, sistema de apoyos para proyectos culturales, lo que era antes el FONCA, y para esto hice diferentes ensambles. Uno fue en la Ciudad de México y este ensamble que acaban de escuchar es un ensamble combinado de profesores y alumnos de Morelia. Entonces, esto apenas pasó la semana pasada, pero bueno, la segunda vez que se tocó a la Fiera Muerte, la primera vez tocamos en la Ciudad de México con otro ensamble. Y pues bueno, en este entramado de la ópera mexicana, tal vez el principal alumno de Zenobio Paniagua fue Melesio Morales. Melesio Morales va a ser uno de los compositores que va a tener mayor constancia durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahí está una lista de sus obras, desde Romeo en 63, 4 años después de Catalina de Guisa, y después Hildegonda. Hildegonda va a ser un punto de partida para la carrera de Melesio porque el empresario en turno no quería representarla por las pérdidas que podría implicar. Y en ese sentido, hay toda una revuelta en el teatro, que eso me suena que también de repente hoy hay revueltas en los teatros, pues sí, siguieron la misma manera y logran que el empresario monte la ópera. A partir de eso, un grupo, bueno, pero tienen que ir, esto es una anécdota que se cuenta mucho en los libros de historia de la música, un grupo de allegados a Melesio Morales, no solamente músicos, sino también literatos, escritores, intelectuales de la época, se van a presentar con el empresario de ópera y ellos van a decir, ¿y cómo decimos que nos llamamos? Vamos a decir que somos el Club Filarmónico. Y ese grupo, al regresar y ver el triunfo de Hildegonda y que Melesio Morales se va a ir a Florencia a perfeccionar sus estudios, van a fundar la Sociedad Filarmónica Mexicana, una asociación que es muy importante en lo que es el panorama de la música porque van a fundar un conservatorio. El antecedente de nuestro Conservatorio Nacional de Música y a través de sus aulas van a llegar numerosos compositores y músicos, como lo veremos más adelante. Y pues bueno, aquí es donde llegamos al punto de confluencia con Laura. Les digo que en el confinamiento, que me dice estoy haciendo mi tesis doctoral sobre Hildegonda de Melesio Morales y comenzamos a platicar. Hildegonda se había estrenado prácticamente 30 años atrás, en 1994, y es donde ella va a desarrollar todo lo que es su investigación de tesis doctoral. Sí, claro. Y bueno, ahorita voy a platicar un poquito de la cronología por la que pasa la ópera Hildegonda. Entonces, Melesio Morales la acaba de escribir en 1863, pero no se interpreta luego. Tiene que esperar 3 años entre los que pasan toda clase de conflictos, entre ires y venires con los empresarios italianos para ver si se podía presentar su ópera, recibiendo muchas negativas y hasta en 1866 es cuando logra que se presente por primera vez en México. Después de esto, como mencionaba Aurea, Morales se va a Italia a perfeccionar y allá toma clases con Teodulo Mabellini y durante estos siguientes 3 años él perfecciona, hace cambios a su misma ópera Hildegonda, reorquesta casi la totalidad de los 2 actos. El único que quedó más, digamos, con menos cambios fue el preludio. Y esta segunda versión se presenta en Florencia en 1899. 69, perdón. Y después de esto pasan muchísimos años, hasta 1994, para que se estrene esta segunda versión en México. Y esta segunda versión se estrena precisamente en el Centro Nacional de las Artes con Fernando Lozano como director y para esta presentación sirvió la edición que hicieron Aurea Maya y Eugenio Delgado a partir de los manuscritos disponibles. Entonces, esta es la cronología a grandes rasgos de Hildegonda, lo cual nos habla de que necesitamos escucharla un poco más y digo, es difícil poner una ópera
por vestuario, los teatros, las orquestas, y luego para presentarla una vez o dos veces. Entonces es una gran inversión poner una ópera. Y por esto yo pensé, bueno, cuando lo tocamos en un ensamble más pequeño, como es el ensamble Harmonie Musik, podemos escuchar cómo suena, podemos no solamente escuchar cómo suena, sino también como músicos aprender cuál es el estilo del compositor, cuál era la tendencia de la época y pues aprender de los compositores. Entonces... Y en la imagen tenemos los números que conforma Hildegonda. Son 2 actos, 17 números, siempre comienza. El modelo que sigue Melesio Morales es el de la ópera italiana, por supuesto, y esto es no porque quisiera copiarlo, sino que era el lenguaje de la época, ¿no? Y si estamos buscando en esta idea del instrumento civilizatorio, hacemos obras como las de ellos y tal vez mejores. Debo decir que esta es la segunda ópera de Melesio Morales, bueno, tal vez la tercera con esta segunda versión, pero es un Morales joven. Él diría que las óperas de Verdi no son tan magníficas como Hildegonda. En eso hay que destacarlo. Y cómo comienza la ópera con un preludio u obertura, una parte orquestal, un número de presentación donde está un coro generalmente y luego las arias de los personajes principales. En este caso está el aria de Rizzardo, el personaje que va a enamorar a Hildegonda, está generalmente un dúo de amor y el primer acto generalmente cierra con un concertante principal de la soprano y los números concertantes. Digamos que esta es la estructura de Hildegonda y sobre esto yo quisiera... ¿Qué número se eligió para hacer estos arreglos? Que eso representó, pues sí, toda una decisión, ¿no? Sí, claro. Sí, los retos a los que me enfrenté al momento de decidir fue, bueno, ¿qué realmente se puede arreglar? Cuando hay mucho trémolo en la cuerda, es difícil para los alientos traducir esto en sus instrumentos y es cansado. Entonces, y no se logra el mismo efecto 100%. Entonces, no podría poner para este tipo de arreglo números que estuvieran largos y que tuvieran demasiado trémolo. Sí hay algunas partes que no me pude escapar y que la música era muy bonita, pero normalmente la tradición de Harmonie Musik funcionó tomando las áreas más representativas de las óperas y traduciéndolas a este tipo de ensamble, y fue lo que hice, buscar qué tipo de áreas eran más representativas o números, como fue el preludio, y ver que fueran también traducibles en el lenguaje de los alientos. De esta manera me quedé con el preludio, la serenata errante peregrina, el Fulge la Estela, que va con coro, representó un reto mayor porque yo tuve que balancear el coro y la orquesta en un formato de 10 alientos. Fue un reto mayor y fue un reto que tuve que hacer cambios entre cada ensayo hasta que yo llegué a la versión final que quería. Bueno, y también escogí O mi esposa, que es fragmento de un número mayor de los números finales, y el dueto Solo un alba, y Vedremo la croce, se menciona así. Ajá. Y estos fueron los 5 números. Son los que son más apegados al lenguaje de los alientos. Y vamos a escuchar entonces primero la versión original interpretada por la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, dirigida por el maestro Fernando Lozano, en un disco que tuvimos la fortuna hace 30 años de que se editara y que se puede escuchar también en los sistemas de música, las plataformas de audio que hoy existen. Entonces, escuchemos el original. Ay, se oye muy bonito.
vamos con el arreglo que hizo Laura y debo agregar que el preludio es un número muy interesante de Melesio Morales porque va ahí a conjuntar, digamos, el contenido temático de la ópera completa. Y entonces en un número orquestal va a reflejar lo que es toda la trama y el conflicto dramático. Vamos a tener la presentación de los primeros números, el número, la melodía asociada al tenor, a la soprano, el conflicto de la muerte, porque no se las voy a contar, pero muere Hildegonda, ¿verdad? Como buena ópera decimonónica. Y escuchemos lo que hizo Laura con el Harmony Music. Otro de los números es la Serenata Errante Peregrina. Es la que canta el tenor Rizzardo. Es una serenata de amor hacia Hildegonda. La letra ahí se las pusimos, es muy interesante porque habla de Palestina, de Oriente, un tema muy usual en la época medieval y que retoman los románticos precisamente para reflejar todo lo que es esta época. Es casi premonitoria porque habla de una mujer lina que va a perder al ser amado, así como Hildegonda perderá a Rizzardo porque es atrapado por su padre para llevarlo a las cruzadas. Todo un reto, ¿verdad? Este número, ¿por qué? ¿Nos cuentas, Sí, porque originalmente es una serenata y fue uno de los números que desde que los escuché dije, este tiene que ser parte de mi proyecto, pero el acompañamiento es todo de arpa, del principio al final. Es una área muy bonita, muy sentida, con acompañamiento de arpa. Entonces yo dije, híjole, ¿cómo voy a poner arpa para los alientos? ¿Cómo lo divido, no? Sin que suene pesante o no sé, ¿no? Que no sea demasiado difícil y que tenga un buen balance. Y lo que logré hacerlo, bueno, distribuir estas voces del arpa entre clarinetes, fagotes y también ahorita en el fragmento que vamos a escuchar no aparece, pero también hay un fragmento de la melodía de Rizzardo como tenor que es cantada por los cornos. Entonces fue algo que dije, a ver si lo pueden hacer. Pudieron hacer muy bien, les gustó muchísimo. Y sí, también este fue un momento de prueba de qué más se puede hacer, ¿no? Y fue poner melodía a los cornos, fue sí, jugar con diferentes posibilidades y al final esto es lo que resultó. Escuchemos primero el original. Errante peregrino e con la croce al petto, tutto abbandona l'inno bel caro giovanetto. Ahora el arreglo. Ay, válgame. No puedo. Este contraste de el arpa como si fuera una guitarra, ¿no? Como las cuerdas punteadas, traducirlo en los alientos con estos como estacatos, ¿no? Sí, notas cortas, ajá. Me parece que está muy bien logrado. Sí, exactamente como emulando la guitarra. Yo fue lo que pensé, dije, bueno, esto es una serenata, seguramente está pensada con guitarra. Pero bueno, no, en este caso es con arpa y bueno, el arreglo quedó bien. Nos gustó a todos, por lo menos tocarlo fue una gran experiencia.
Ahora bien, esta práctica de los arreglos sobre temas de ópera era usual en el siglo XIX. Uno de los casos es precisamente Hildegonda, para también conocer el impacto que tuvo esta obra en el panorama musical mexicano, fue la paráfrasis que para piano hizo Guadalupe Olmedo, una de las alumnas más avanzadas, tal vez la alumna más avanzada y talentosa de Melesio Morales, que después va a ser su esposa. Varios datos en la historiografía decían que Guadalupe Olmedo, al casarse con Melesio Morales cuando ella tiene 32 años, va a ser su segunda esposa, es que ese hecho la alejó de la música. Hoy hay investigaciones, muy recientemente una tesis del conservatorio por Montserrat Pérez Lima, en donde demuestra que Guadalupe Olmedo murió en el parto. Y ahí terminó su carrera. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta paráfrasis de Hildegonda. La toca Silvia Navarrete. Silvia Navarrete, que actualmente es la directora del conservatorio. Y escuchemos la gran dificultad que implica tocar esta obra y, por supuesto, ese era el nivel pianístico de Guadalupe Olmedo. Ahora que está muy en boga los estudios sobre las mujeres, ¿no? Queda mucho por estudiar a estas compositoras, incluyendo Guadalupe Olmedo. No fue la única. Delfina Mancera, María Pérez Redondo, Luz Oropesa, que desarrollaron unas carreras musicales y bueno, el papel de la mujer en el siglo XIX también es algo que los estudios culturales han retomado y han hecho nuevas aproximaciones. Sobre Guadalupe Olmedo. Sí, bueno, este fragmento que escuchamos es precisamente el segundo número de la ópera Hildegonda, Fulge la Estela, el que les comentaba que es para coro, orquesta y también solistas, y ella lo hace magistralmente como un paréntesis dentro de su paráfrasis, y nos habla así de la genialidad pianística que tiene por una parte, pero también su habilidad como compositora y de transitar entre los temas diversos de la ópera, para hacer su propia aportación. No fue la única que se inspiró en la ópera Hildegonda para hacer paráfrasis o hacer una obra nueva de lo que ya está escrito. También hubo otros compositores, no utilizando la música de Melesio, por supuesto, utilizando el mismo libreto, que es, recuérdame el nombre del libretista. De Hildegonda, Temístocles Solera. Ajá, este libreto original fue también utilizado por otros compositores en Europa para escribir otras Hildegondas. Por lo menos hay 6 más Hildegondas en el mundo de la época. Y bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar un poquito. Perdón. Ya. Es precisamente de Guadalupe Olmedo, una pieza que sí es original totalmente de ella, y esta pieza la presenta como su examen de graduación en el conservatorio, que después nos va a platicar un poco más Aurea del tema, cómo era la educación musical para las mujeres en el México del siglo XIX y bueno, de manera general. Pero bueno, aquí este es un cuarteto. La instrumentación original es para cuerdas y yo quise incluirlo, bueno, por lo que ya mencioné antes, para que esta música también se beneficien otros intérpretes, no necesariamente de un instrumento determinado, ¿no? Que es cuerdas, la instrumentación original. Entonces, este es el primer movimiento del cuarteto clásico de Guadalupe Olmedo.
Sí, y nada más quiero mencionar, este es el ensamble Danaus, que radica en Morelia, que comenté que son profesores y también tocaron con sus alumnos. Y el arreglista que también contribuyó con este proyecto, su nombre es Sergio Cano, que voy a platicar sobre él un poco más tarde. Y bueno, Guadalupe Olmedo va a incursionar en el cuarto de cuerdas. La música de cámara fue poco desarrollada en el siglo XIX, hasta fines del siglo es donde más tenemos incluso agrupaciones de cuarteto mexicanos muy conocidos como el Saloma, y también la música instrumental tiene por ahí algunas obras, y fue una lástima que haya fallecido porque pues hasta ahí quedó su carrera. Digamos que no solamente les comentaba de otras compositoras mexicanas, pero en la imagen podrán observar un cuadro de Juliana San Román. Juliana y Josefa San Román fueron dos hermanas que aprendieron a pintar, a la par que también hacían música, como lo refleja este cuadro que tenemos ahí. Vean la magnífica factura, el manejo de la perspectiva, el tratamiento de los paños, cómo están esta mujer que está tocando el piano, la otra está cantando, y tal vez es su padre el que está escuchándolas en esta casa suntuosa, por supuesto, del siglo XIX. Parte de la educación femenina en este periodo fue precisamente no solamente aprender el manejo del hogar, sino también estudiar artes, en este caso música, pintura, arpa, canto, y leer poesía, hacer algunas composiciones poéticas y, por supuesto, pintar. Y esta pintura nos refleja precisamente el seno de las casas y donde ahí se reflejaba, bueno, se hacía la música. Otra de estas mujeres fue también María Garfias, una de nuestras niñas prodigio, que desde muy joven, muy niña, va a estudiar con Zenobio Paniagua y va a incursionar en la composición. Además, va a tener una serie de obras dedicadas a cantos patrióticos. ¿Qué significa escribir una obra dedicada a la patria o exaltando la patria? Y aquí cabría la pregunta, ¿cómo es que hoy nos sentimos mexicanos? Más bien, ¿nos sentimos mexicanos? ¿No? Sería una de las interrogantes. Por supuesto que hay muchos estudios que hablan sobre la identidad y también asociado a la música. Y en este caso, voy a leer aquí que traigo mis notas. Imagínense lo que significó vivir en el siglo XIX. Tuvimos 25 presidentes, ya fuera constitucionales, interinos o sustitutos. Tuvimos 2 emperadores y además gobernantes con una personalidad arrolladora como Antonio López de Santana, Valentín Gómez Farías, el propio Maximiliano, Benito Juárez o incluso Porfirio Díaz. Y además padecimos 3 invasiones extranjeras. En ese sentido, era importante sentirse mexicano no solamente para consolidarse como país, sino en cualquier momento las invasiones hubieran triunfado. Pero en la música, sin duda, la proliferación de este tipo de cantos patrióticos se da a partir de la figura de Ignacio Zaragoza. El triunfo en la célebre Batalla de Puebla en 1862 va a dar pie a una serie de obras musicales en las que también María Garfias, por supuesto Melesio incluso va a componer Dios salve a la patria desde Florencia, que por cierto tiene en su composición musical va a citar una estrofa de la Marsellesa, el himno francés, que va a ser un modelo para el mundo por lo que son los ideales de la Revolución Francesa, por supuesto. Y en este sentido, los músicos van a participar con sus cantos, se van a interpretar en el teatro para recopilar fondos para los hospitales de sangre, para los heridos o para varias festividades. Encontramos que María Garfias también además fue directora de orquesta, tal vez sea nuestra primera directora de orquesta mexicana, que a los 18 años tomó el podio en el Teatro Nacional e interpretó
una de sus composiciones. En este caso, Laura va a elegir también una obra de María Garfias. Sí, la obra que escogí para traducirla en el ensamble de alientos es la plegaria Dios salve a la nación. Y esta plegaria la escribe ni más ni menos como niña prodigio a los 13 años. Fue estrenada con un coro de niñas en 1862. Y voy a leer un poco del texto para que sepamos qué es lo que dice la letra. Dice así: víctima triste de injusta guerra, mi hermosa tierra sufriendo está. Con los cañones tiembla su suelo, que salve el cielo su libertad. A ti, Señor, que viendo estás desde tu trono, a la nación gimiendo por el terrible encono con que los invasores amagan su existencia. A ti alza la inocencia su fervorosa voz. La patria está en peligro. Sálvala tú, Señor. Entonces, esto es lo que musicaliza. Tiene una estrofa más, después se las leo otro día, pero la música va así. Y bueno, llegamos al último periodo del siglo XIX. Todos sabemos que lo gobernó Porfirio Díaz durante más de 30 años y que hubo muchos cambios en el país en todos los rubros, por supuesto que también en la música. Uno de los más significativos fue que bajo este periodo, en 77, se va a nacionalizar el Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Esta institución que significó algo muy importante en el siglo XIX porque tenía clases para niños y niñas y después para caballeros. Las clases eran gratuitas. En 1882, bueno, se va a fundar en 1869. Hacia 1877 se va a nacionalizar y en 82 es nombrado Alfredo Bablot como su director. Alfredo Bablot era un hombre muy rico, es uno de nuestros grandes críticos musicales de este periodo y considero que parte de su vida económica tan estable ya que tenía, le permitió, bajo el sueldo del conservatorio, desarrollar durante 10 años hasta su muerte toda una profesionalización de los estudios del conservatorio. ¿A qué nos referimos con esto? Él dijo, a ver, en el primer año se va a estudiar esto, segundo, tercero, y así creó una gran generación de compositores mexicanos encabezados por Ricardo Castro, Gustavo Campa, Julián Carrillo, Alberto Villaseñor, del que poco se habla ahora, pero que fue un excelente pianista. Y en este contexto, Ricardo Castro, debo decir que recientemente se han publicado 2 magníficas obras que hacen justicia a la labor de este compositor mexicano de mano de Rogelio Álvarez Meneses, La vida y la obra. Y gracias a él es que podemos conocer nuevos datos sobre
precisamente la gran labor que hizo Ricardo Castro a lo largo de su corta vida, porque va a fallecer en 1907. En 1900, Ricardo Castro va a componer Atzimba, una ópera de tema nacional, digamos. Atzimba es una princesa purépecha que se enamora de un conquistador español y en la época, por supuesto, de la conquista. Esto va a implicar una serie de factores que tienen que ver con la identidad, pero también tienen que ver con un cambio en la manera de hacer óperas. Ricardo Castro va a componer Atzimba, fíjense, gracias a la iniciativa de Rafael Reyes Espíndola, un director de periódico que va a financiar la composición, y poco después de Atzimba, en 1903, Ricardo Castro va a irse a Europa, no solamente a estudiar, sino también a hacer una serie de conciertos, y digamos que es uno de nuestros grandes concertistas que van a tener mucha fama en Europa. A su regreso, en 1906, va a hacer una larga gira que va a visitar 17 ciudades de la República Mexicana, y ahí es donde podemos mostrar, se puede demostrar claramente lo que es este sentido de civilización. Se van a plantear el problema de que hay ciudades donde no hay un buen piano. ¿Y cuál es la solución que hacen ante esto? Llevarse el piano. ¿En dónde? En el ferrocarril. Y entonces ahí va Ricardo Castro yendo a todas estas ciudades de la República Mexicana, y yo dudo que haya un pianista hoy o un músico que haya hecho una gira, me refiero a la música de concierto, la música popular por supuesto que hay, que haga todo este periplo, digamos, ¿no? Cuando regresa en 6, hace su gira, y en 7 es nombrado director del Conservatorio Nacional. Es nombrado en enero, y en el mes de noviembre, 11 meses después, es afectado por una enfermedad que hoy sabemos es su certificado de defunción, dice que es una pulmonía, hoy le llamaríamos una neumonía, todos entendemos muy bien lo que significa eso, y fallece en su casa, justo en la época de mayor madurez y esplendor de este músico. Por supuesto que Laura dijo, tengo que incluir una obra de Ricardo Castro. Por supuesto, así fue. Y bueno, fue difícil encontrar música, como lo mencioné antes, que podría también traducirse en el lenguaje de los alientos. Y cuando traté de explorar la música de Ricardo Castro, me encuentro con esta pieza que me intrigó bastante, ¿no? Que es la danza sacra de Atzimba. Y me intrigó bastante por el manejo armónico y el manejo rítmico. Entonces dije, esto rompe mucho con lo que ya se ha escuchado, ¿no? Con el estilo que tiene Paniagua, más operístico de una manera, mismo Morales, obedece más a la armonía tradicional, obedece más al modelo que era cercano a la ópera italiana. En cambio, Ricardo Castro ya empieza como a tomar otra vertiente, a explorar nuevas sonoridades, nuevas armonías, nuevos ritmos, pero todavía dentro del siglo XIX y todavía dentro de esta pregunta, ¿qué es lo mexicano? Entonces, por eso fue que elegí este número. Fue un reto, tanto de descifrar la partitura como de hacer el arreglo, que también para este arreglo me ayudó mucho Sergio Cano, y para interpretarlo también, porque es difícil técnicamente. Entonces vamos a escuchar un poquito de la danza sacra de Atzimba.
Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Con nuestro último compositor, Ernesto Elorduy. Ernesto Elorduy es un personaje muy interesante en el panorama de la música mexicana porque, bueno, lo pusimos compositor zacatecano, aunque nació en la Villa de Guadalupe. Sus padres eran zacatecanos y tenían muchísimas propiedades en Zacatecas, pero mueren en 1869 cuando Ernesto y su hermano Edmundo van a ser muy jóvenes, van a heredar. ¿Y qué deciden estos muchachos? Vender todo e irse a Europa a viajar. Entonces, viaja por toda Europa, por Oriente, va a conocer todo lo que es el mundo oriental, que era muy atrayente en el siglo XIX, propio del romanticismo, y en algún momento va a conocer a Manuel Paino. Finalmente se va a casar con la hija de Manuel Paino y Paino lo va a introducir en la vida diplomática del país. Sin embargo, en algún momento va a regresar a la Ciudad de México y a partir de eso, en la década de los 90, ya no se va a ir más. Va a establecer contacto con numerosas editoras de música como Wagner y Levin, Nagel, Otto Jarzós, y todas le van a publicar piezas para piano, pero muchísimas. Tal vez es el compositor mexicano con mayor número de ediciones musicales. Va a componer en 1908 la ópera Zulema, con este aire oriental. Pero también en 1896 se le va a encargar esta obra, que es una obra muy peculiar, La Campana de la Independencia. Sí, y la Campana de la Independencia fue una comisión durante el gobierno de Porfirio Díaz. Esto pasa durante el año de 1896 y el motivo fue el traslado de la campana que se utilizó en la Independencia en Dolores al Palacio Nacional. Entonces, para la ceremonia se le comisionó esta pieza y es una pieza muy interesante porque tiene diferentes momentos. Empieza con una parte que es un himno y después de esto atraviesa por diferentes marchas y hay un momento en el que Elorduy nos platica con música, cómo fue este llamado a la independencia. Empieza con una especie de fanfarria en el corno y después empieza a generar más acción, con articulaciones más rápidas y con motivos muy rápidos, que lo que quieren decir es el momento de conmoción, ¿no? Una vez que ya está por empezar la independencia y lo que origina pues todo este movimiento. También es muy interesante cómo Elorduy dice, bueno, esta pieza es para conmemorar a la campana, entonces mete repiques de campanas en diferentes momentos, lo cual fue todo un reto para el arreglo y lo vamos a ver después con el arreglista, que una vez más fue Sergio Cano, y él se encargó mucho de destacar este tipo de repiques de campanas de diferentes maneras. Entonces, escuchamos cómo es para Harmonie Musik. Detuve porque vamos a tratar de escuchar la parte del repique de campanas, que es el minuto 2:15, pero sí, con la 2:50, pero con la presentación no podemos ver. Déjenme intentar. Entonces, lo que escuchamos fue precisamente la parte del himno, después llega a una marcha y lo que vamos a tratar de encontrar ahorita es la parte del repique de campanas
que lo hace a través de apoyaturas en los instrumentos agudos, flautas y oboes, y mientras mantiene una base con los instrumentos más graves. Aquí es la fanfarria. Y este es el movimiento del pueblo. Otra marcha. Y bueno, termina con el himno con el que empezó. Entonces es una obra que, como dije, nos lleva por diferentes episodios, muy interesante. Ojalá que no sea la única vez que tenemos la oportunidad de tocarla. Y bueno, quiero también incluir un poco del testimonio del compositor y arreglista que colaboró bastante en este proyecto, Sergio Cano, aunque muchos de los arreglos en su principio fueron de mi autoría, al final tuve que recurrir a su apoyo por el tiempo y hizo un trabajo fantástico. Realmente tuvo la oportunidad y el compromiso de venir a todos los ensayos, escuchar la sonoridad y él mismo revisar sus piezas, cosa que pasó con diferentes piezas, entre los cuales está la pieza de Olmedo y la campana. Y vamos a escuchar un poquito lo que él pensó, lo que él tiene que decirnos sobre la campana. La campana de la independencia de Ernesto Elordi me gustó porque hice una primera versión que no me gustó en las primeras ejecuciones que tuvimos con el ensamble, no me gustó. La retomé y entonces la partitura fue como si me comenzara a decir, mira, aquí hay una campana, aquí hay otra, y entonces tienes como que jugar con eso. Me gusta mucho como reelaborarla, destacar el sonido de una campana. Me gustó muchísimo como su tratamiento narrativo, porque la campana es un pretexto como para poner toda la escena de la independencia. Está Hidalgo hablándole al pueblo, está el pueblo reuniéndose en la plaza, en fin, es una pieza pues, bastante descriptiva. Me gustó y me llama mucho la atención. Cuando lo estaba haciendo, me dio la impresión de que estaba haciendo una doble traducción o una doble versión, porque al principio, en la primera página, la pieza dice que se interpretó mientras ponía la campana original en el Palacio Nacional, pero pues no se interpretó con piano y la partitura que yo tenía era para piano, ¿no? Entonces alguien hizo una primera versión, un primer resumen para piano, y de ese resumen yo hice una nueva versión para ensamble de 10 instrumentos. Entonces, pues me daba la impresión de que estaba haciendo una doble traducción, y si le hacemos caso al dicho italiano de traduttore, traditore, pues estaba haciendo una doble traición a Ernesto Elordi. Pero bueno, esas son como curiosidades y cosas así como que uno se pone a pensar de repente, ¿no? Otro aspecto, la campana de la independencia. Pues bueno, con esto terminamos este conversatorio, que más que conversatorio fue como una audición guiada para, pues, un poco seguir difundiendo la música mexicana del siglo XIX, que nos hace falta muchísimo por conocer, por descubrir, por apreciar, y yo diría que hasta por tararear. Laura. Sí, bueno, el ensamble Harmonie Musik México fue un ensamble que formé para poder escuchar todas estas piezas, para poderles dar un formato de concierto, y tuve la fortuna de colaborar también, no solo con increíbles músicos en la Ciudad de México, a los que les tengo todo mi agradecimiento, también increíbles músicos en Estados Unidos, cuando empieza mi proyecto doctoral con Hildegonda, y también
con músicos en Morelia. Y ojalá que esto no pare, ojalá que esto sea extendible a músicos jóvenes, a compositores jóvenes que quieran escribir para esta dotación y que podamos juntos no solo rescatar la música mexicana del siglo XIX, sino la del XX, la del XXI, XXII y de ahí para adelante, ¿no? Y bueno, quiero despedirme, quiero agradecer a todos ustedes. Si les gustaría escuchar un poco más o la totalidad de las piezas, pueden seguirnos en nuestra página de Instagram del ensamble harmonimusic.mexico. Ahí vamos a estar subiendo cápsulas informativas, cómo fue el proceso tanto de arreglo, cápsulas también de los compositores y la música grabada de nuestras presentaciones. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a todos los que nos están acompañando online. Y nos vemos esta noche para el concierto de flauta y fagot que se estará presentando también en este mismo lugar a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias especiales a la doctora Aurea Maya. Muchas gracias.